buenas, voy a hablar acerca de movimiento rectilíneo uniforme. Y esto no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, precisamente pues de los principales expositores a este tema es Newton y Galileo, que lo utilizó bastante en los estudios de los cuerpos celestes. Es importante señalar que este es uno de los primeros temas donde empezamos a hacer estudio de cinemática, que tiene mucho énfasis con el movimiento de objetos. Entonces, quiero hacer mención de que aquí vamos a tomar o vamos a asumir una velocidad constante. Este tema va a tener relación con el tema cuando la velocidad es constante. Hasta el momento, pues nosotros podemos decir que hay dos velocidades que son constantes. Por ejemplo, la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundos, y la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces, a partir de acá nosotros podemos pensar en algunos eventos donde asumamos que la velocidad permanece constante, pero es muy difícil encontrar que esa velocidad sea constante. Entonces, como si ustedes se han dado cuenta, pues acá las dimensionales que se utilizan en las velocidades es metros sobre segundos. Si ustedes recuerdan, cuando manejan carro o cuando algún familiar maneja carro, y hablan acerca de la medición de su velocidad, es kilómetros sobre hora. Si ustedes observan, es una magnitud longitudinal dividido entre una magnitud que es temporal. Entonces nosotros asumimos que la velocidad es igual a distancia partido tiempo. Entonces esta es la ecuación para encontrar la velocidad. Pero estamos hablando de una velocidad constante. Ahora, más adelante, pues voy a hacer otro video donde explique cuando la velocidad sea diversa, o sea, variada, que es más común en lo que nosotros vivimos. De aquí puedo despejar para encontrar otras ecuaciones. Por ejemplo, para encontrar la distancia, yo multiplico en ambos lados el tiempo y por conmutatividad encuentro que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y a partir de aquí puedo hacer un despeje para encontrar el tiempo. Si yo divido en ambos lados la velocidad, obtengo que el tiempo es igual a distancia partido velocidad. Encontrando las tres ecuaciones que trabajan en el movimiento rectilíneo uniforme. Es importante señalar que hay algunas personas que tratan de memorizar estas ecuaciones, pero como docente que soy, yo les aseguro que cualquier docente pues no le gusta que ustedes la memoricen de esta manera, porque lo que nosotros buscamos es de que el estudiante razone al despejar una ecuación. Entonces, lo que se ha utilizado es un triángulo donde se colocan estos valores de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero encontrar velocidad, es distancia partido tiempo. Si yo quiero encontrar distancia, es la multiplicación de estos dos. Y si yo quiero encontrar tiempo, es distancia partido velocidad. A diferencia de lo que expliqué acá, que acá estuvimos utilizando el despeje para poder encontrar estas líneas. Ahora, hay algo que también me llama la atención y que quiero explicar. Dos términos, uno es velocidad y el otro es rapidez. Hay algo que diferencia a estos dos. Lo que diferencia la velocidad y la rapidez es de que uno es vectorial y el otro es escalar. En el caso de la velocidad es vectorial.
O sea que en este caso tiene importancia en dónde se ubica y cuál es el movimiento que se esté haciendo. Acá, en cambio, la rapidez es un escalar. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo velocidad y como es vectorial, voy a necesitar una distancia que sea vectorial. Entonces, en la mayoría de libros, cuando hablamos de velocidad, nosotros estamos hablando de un desplazamiento que se tiene. Entonces aquí vamos a pensar en la distancia como un desplazamiento. Y en el caso del escalar, pues como no importa, lo que vamos a utilizar es un recorrido. Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, si yo tuviera un movimiento de este tipo, el desplazamiento no va a ser este movimiento que tengo acá, sino va a ser la distancia o prácticamente lo que se desplazó al objeto. Entonces es por eso que es importante que nosotros miremos que el desplazamiento va a ser la distancia que hay en el punto inicial y el punto final. Ahora, a diferencia de la rapidez, en la rapidez nos vamos a enfocar de todo el recorrido que hizo un objeto o en el caso de un ejemplo que nosotros estemos tomando en común de una velocidad constante. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de un libro. El libro que escogí para que trabajáramos es el de Tippens. Entonces voy a hacer algunos ejemplos de Tippens. Voy a hacer los números pares. Pues los números pares son los que no tienen resultado. Entonces a mí me importa que ya que este no tiene resultado, pues lo podamos trabajar acá. Ahora leamos el problema. Acá dice: el sonido viaja con una rapidez media de 340 metros sobre segundos. El relámpago que proviene de una nube causante de una tormenta distante se observa en forma de casi inmediata. Si el sonido del rayo llega a nuestro oído 3 segundos después, ¿a qué distancia está la tormenta? Muy bien, entonces recordando esta expresión, ¿a qué es igual la distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre en cualquier problema es apuntar los datos que nosotros tenemos. Los datos que tenemos es, primero, la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo. Otra cosa que tenemos es el tiempo, que es lo que se escuchó 3 segundos después. Ahora, ¿cuáles son los datos que queremos saber? O la incógnita que nosotros necesitamos encontrar. Pues es la distancia. Aquí no sabemos cuál es la distancia que se recorre. Bueno, entonces es importante señalar de que el observador puede estar en cualquier punto, independientemente de donde él esté, va a observar el relámpago. Y pues va a llegar el sonido después. Yo sé que ustedes en algún momento han visto el destello de luz, pero después llega el sonido. Entonces es porque ese sonido va viajando a 340 metros sobre segundos. Entonces, la ecuación que habíamos encontrado, que es distancia es igual a velocidad por tiempo, es la que nosotros vamos a escoger para este problema. Entonces puede ser que el observador esté situado acá y el sonido y el relámpago vaya cayendo por este punto. Entonces queremos encontrar la distancia que hay entre esto. Muy bien. Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. En el caso de la velocidad ya dijimos que son 340 metros sobre segundos. Y el tiempo que son 3 segundos. Si ustedes se dan cuenta, por ley de cancelación puedo eliminar segundos con segundos.
y el resultado me va a quedar en metro, que es una medida en longitud que tiene relación lógica con lo que estamos trabajando. Entonces, si yo multiplico 340 por 3, si ustedes tienen calculadora, pues nos va a quedar que el resultado es 1020 metros, que es lo que tarda o la distancia que está el observador hacia donde cayó el rayo, a 1020 metros. Conforme vayamos pasando el tiempo, vamos a estudiar sonido. El sonido pues se mueve en formas circulares, y es por eso que nosotros en sonido pues hablamos de radios de distancias, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo más. Voy a hacer ahora el número 6.4 y quiero que observemos el problema. El problema, acá estaríamos hablando ya algo con la idea de velocidad y rapidez, que era lo que estábamos hablando hace poquito. Entonces, acá el problema nos dice: un automóvil transita por una curva en forma de U y recorre una distancia de 400 metros en 30 segundos. Sin embargo, su posición final está solo a 40 metros de la inicial. Entonces, lo que sucede acá es que el movimiento que se está teniendo es de esta manera. Aquí viene el carro, el automóvil, que se está desplazando o recorriendo esta trayectoria, y si nosotros lo miramos así, pues son 40 metros. Pero si nosotros lo miramos en la parte vectorial, que es lo que nos está diciendo acá, la parte vectorial que nosotros señalamos, que es lo que se tiene, la distancia que se tiene del punto inicial al punto final. Pues en este caso la distancia que se tiene acá son 40 metros. Ahora, aquí no me dio tiempo de copiar todo el problema, pues el problema continúa acá. Entonces lo que voy a hacer es solamente copiar lo que me hace falta. Y lo que me pregunta, voy a bajar esto para poder tener relación con lo que vamos a trabajar. Esto fue solamente la explicación de cómo es que se comportó o cómo es que se está comportando el movimiento en este caso. Entonces voy a bajar. No me deja de bajar esta descripción. Voy a subir un poquito esto para así solo seleccionar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, acá hay un problema, y el cual nos están pidiendo a nosotros que nos enfoquemos en... no quiere bajar esta toda la... Voy a intentar una vez más, y si no, pues voy a copiarla abajo. Ahí estamos. Entonces, el problema dice: ¿cuál es la rapidez media y cuál es la magnitud de la velocidad media? O sea que me están pidiendo dos cosas: la rapidez y la magnitud. Bueno, primero encontremos la rapidez. La rapidez, en este caso, pues lo vamos a representar así, pero aquí vamos a hablar de un recorrido partido el tiempo, y lo que recorrió esta persona fueron 400 metros en 30 segundos. Eso sería entre los datos que nos dieron. Vamos a recordar los datos. Los datos es el recorrido, que fueron 400 metros, el tiempo, que fueron 30 segundos, y el desplazamiento, que fueron 40 metros. Entonces, al dividir esto,
400 dividido 30 nos va a quedar como resultado 13.33. Y acá son metros sobre segundos. Esto es para la rapidez. Ahora miremos en el caso de la velocidad. Como acá estamos haciendo mención de recorrido y desplazamiento, entonces aquí vamos a colocar una D de desplazamiento. Aquí coloqué una R de recorrido. Y lo que se desplazó realmente fue 40 metros. ¿En cuánto tiempo? En 30 segundos. Entonces, si yo divido estos dos, lo que me va a quedar como resultado es 1.33 metros sobre segundo. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, el movimiento, como en este caso estamos hablando de vector, estamos asumiendo que el movimiento está hacia este lado, o sea que sería hacia el este. Muy bien, vamos a continuar con otro problema más. El problema que voy a resolver ahora va a ser el 6.6. Aquí nos pide resolver 6.5. O por lo menos tomar los datos del 6.5. Entonces voy a copiar los dos problemas para poder tener referencia a los dos. El 6.5 y el 6.6. Entonces aquí el problema nos dice una mujer camina 4 minutos en dirección del norte a una velocidad de 6 kilómetros sobre hora. Después camina hacia el este a 4 kilómetros sobre hora durante 10 minutos. ¿Cuál es su rapidez media durante el recorrido? Acá nos dice que es 4.57 kilómetros sobre hora, que es lo que nos está diciendo, pero acá aparte está la rapidez y aparte está el recorrido, que en este caso sería con relación a lo de la velocidad. Primero, pues me gustaría que fuéramos resolviendo los dos para que así fuéramos comprendiendo muy bien el problema. Entonces dice que si vamos a situar a la persona, a la mujer, en un punto, y dice que camina durante 4 minutos en dirección al norte. O sea que esto vamos a irnos hacia arriba, que hacia aquí está el norte. Entonces, ¿cuánto es que recorrió? Lo hizo 6 kilómetros sobre hora, era su velocidad. Y el tiempo fue 4 minutos. Dice que después camina hacia el este. O sea que desde ese punto, voy a poner con color rojo para que miremos la situación acá. Dice que acá camina hacia el este con una velocidad de 4 kilómetros sobre hora y lo que camina son 10 minutos. Ahora, si ustedes observan, nosotros tenemos un problema aquí. Primero, que la velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo que me están dando está dado en minutos. Entonces, yo lo que sugiero es de que convirtamos estos minutos a horas. Entonces, en el caso del primero, que son 4 minutos, entonces nosotros sabemos que un minuto, ¿a qué es equivalente a horas? Bueno, o podemos poner también, ya que estamos pidiendo a que lo convirtáramos a horas, 60 minutos es equivalente a una hora. Entonces, si yo divido 4 dentro de 60, lo que me va a quedar es 0.067 horas aproximadamente, ¿verdad? Ahora miremos los 10 minutos. Los 10 minutos a horas. Vamos a utilizar la misma conversión.
60 minutos es equivalente a 1 hora. Aquí eliminamos minuto con minuto para que nos quedara resultado horas. Y aquí eliminamos minuto con minuto para que nos quede resultado horas. Entonces, si nosotros dividimos 10 dividido dentro de 60, aquí nos va a quedar 0.16 o 17 aproximadamente horas. Muy bien. Como acá lo que nos preguntaban era su rapidez, voy a resolver el 6.5 para que ustedes lo observen. Entonces nosotros necesitamos ver la parte que recorrió, o sea, cuánto es el recorrido que se hizo de aquí a acá y el recorrido que se hizo de acá a acá. Entonces, ¿cómo encuentro esa distancia? Pues va a ser velocidad por tiempo. ¿Y cuánto es la velocidad en este caso de los colores negros? Va a ser 6 kilómetros sobre hora. Y el tiempo, como ya lo convertimos en horas, lo vamos a colocar acá, que es 0.067 horas. Y al multiplicar esto, nos queda 6 por 0.067. Nos queda 0.440. Vamos a dejarlo en 402. Va. Eliminamos hora con hora y lo que nos va a quedar acá son kilómetros. Ahora miremos lo mismo en el caso del color rojo. Velocidad por tiempo. Aquí es igual a velocidad, es igual a 4 kilómetros sobre hora. Y el tiempo, que es igual a 0.17 horas. Entonces yo puedo eliminar hora con hora para que nos quede el resultado en kilómetro. Entonces 4 por 0.17 nos va a quedar como resultado 0.68. Muy bien. Recordando esto, pues ya podemos tomar en cuenta lo que nos están preguntando aquí. Aquí dice cuál es su rapidez después de este tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar la velocidad. Pero aquí vamos, como tenemos dos velocidades, entonces vamos a sacar una velocidad promedio, que va a ser la distancia inicial más la distancia primera contra la segunda distancia, dividido el tiempo del primero más el tiempo del segundo. Entonces, ¿cuál fue la distancia del primero? La distancia del primero, que está en negro, es 0.402. O dejémoslo en 2 decimales, 0.40. Y en el caso de la segunda, pues es 0.68 kilómetros. Ahora miremos el tiempo 1. El tiempo 1 es, como estamos en horas, va a ser 0.067 horas más el segundo, que era 0.17 horas. Noten muy bien que acá pues nos va a quedar kilómetros y abajo nos va a quedar horas. Entonces vamos a hacer la suma: 0.40 más 0.68, y acá nos queda en el numerador 1.08. Miremos abajo: 0.067 más 0.17, y eso nos queda 0.237. Al dividir esta cantidad, 1.08 dividido lo que tenemos abajo, nos quedó el resultado de 4.56. Miren, puede ser que esto varíe porque no estamos utilizando todos los puntos decimales, ¿verdad? Que lo podemos aproximar inclusive a 57 kilómetros sobre hora. Y es lo que nos quedó acá. Ahora,
Si en el caso de que a mí me estén preguntando la velocidad, ya nos dimos cuenta que en el caso de acá, para encontrar la rapidez fue la sumatoria de esta distancia con esta distancia dividido entre sus tiempos. Pero si yo en el 6.6 me están hablando de velocidad, que esto es muy importante que lo señalemos, yo tendría que estar hablando del desplazamiento. Y el desplazamiento pues es la distancia que tenemos del punto inicial al punto final. Con lo cual nosotros nos encontramos con un triángulo rectángulo. Entonces lo voy a colocar acá para que lo tengamos presente y vamos a sustituir valores para que lo podamos observar bien. Bueno, entonces en el triángulo rectángulo nosotros tenemos aquí ya datos muy específicos. En el caso del movimiento que tenemos acá, era de 0.40 kilómetros. Vamos a ponerlo acá. Y en la parte que tenemos acá, que nos quedó como resultado 0.68 aproximadamente. Bueno, entonces como es... Vamos a salir de acá. Como estamos hablando ya de valores específicos, entonces es importante que nosotros señalemos que vamos a encontrar este desplazamiento. ¿Y cómo encontraríamos este desplazamiento? Pues haciendo uso de Pitágoras. ¿A qué es igual el desplazamiento? Pues es igual al movimiento que hay horizontalmente con el movimiento que tenemos verticalmente. Entonces el movimiento que tenemos horizontal es de 0.68 kilómetros. Y esto sería sobre hora. Y el vertical es de 0.40 kilómetros sobre hora. Kilómetros, nada más, porque estamos hablando de distancia. Entonces voy a continuar aquí abajo haciendo sustitución, porque por ejemplo 0.68 elevado al cuadrado más 0.40 elevado al cuadrado nos da como resultado 0.16 aproximadamente, y como acá se van a elevar los dos al cuadrado nos va a quedar kilómetros al cuadrado. Y pues ¿cuánto es la raíz cuadrada de esta expresión? Pues vamos a sacar la raíz cuadrada de esta expresión y esto nos queda como resultado 0. Vamos a ver, voy a volver a realizarlo. 0.68 al cuadrado más 0.40 al cuadrado. Eso nos da, perdón, aquí hay un dato que está mal. Aquí es 0.62. Y la raíz cuadrada de esta expresión, ahí sí, es 0.78 aproximadamente, 77.8, si lo dejamos con 3 puntos decimales, que son kilómetros. Ahora, esto, como vuelvo a repetir, es el desplazamiento. Aún no hemos encontrado la velocidad. ¿Cómo encontramos entonces la velocidad? Pues la velocidad, en este caso, como hay un movimiento en dos dimensiones, va a ser el desplazamiento dividido dentro del tiempo 1 más el tiempo 2. En el caso de acá, el desplazamiento de nosotros dijimos que era 0.778 kilómetros.
Y en el denominador nosotros tenemos el tiempo 1, que vamos a ver, recordemos cuánto nos quedó el tiempo 1, que era 0.067 horas. 0.067 horas más el otro que es 0.17, si no estoy mal, horas. Vamos a revisar. Sí, exacto. Bueno, entonces al sumar esto, vamos a hacer la suma. De una vez vamos a hacer la operación. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos queda kilómetros y abajo nos queda horas. Entonces vamos a sumar 0.778 dividido paréntesis 0.67 más 0.17. Y esto nos da un valor muy aproximado. Vamos a ver. 0.67 más 0.16. Ahora sí. Esto nos da un valor que es 3. Aproximándolo 3.30 o 3.33 kilómetros sobre hora. Es importante señalar que como es vector, nosotros necesitamos encontrar en este caso el ángulo. ¿Cómo encontramos este ángulo? Pues vamos a utilizar tangente, que es igual al valor que tenemos en y, a la distancia que tenemos en y, dividido la distancia que tenemos en x. Entonces podemos utilizando el tangente inverso, nos quedaría el valor de y, que es 0.78, si no estoy equivocado. Vamos a ver. 0.4, perdón, disculpe. 0.40 kilómetros dividido el valor que tenemos en x, que es 0.68 kilómetros. Obviamente al dividirlo se cancela y pues al sacar estos valores vamos a ver cuánto nos quedaría el ángulo. Tangente inverso de 0.40 dividido 0.68. Esto nos queda 30.47 grados, que es aproximadamente lo que nos queda. Recuerden que estamos tomando datos no completos, entonces puede fallar por puntos decimales. Entonces aquí nos va a quedar 3.33 kilómetros sobre hora y la dirección, el ángulo, que sería 30.47 grados. Recordemos de que al momento que nosotros estamos mencionando que es velocidad, que era lo que tenemos acá, pues estamos hablando de que vamos a dar un resultado vectorial. Muy bien, voy a hacer la última. Vamos a ver si hay una más del 6. Aquí hay una más, 6.8. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Acá nos dice cuánto tiempo lleva a recorrer 400 kilómetros si la rapidez media es de 90 kilómetros sobre hora. Bueno, pues vamos a ver los datos que tenemos. Los datos que tenemos es una distancia que son 400 kilómetros y la rapidez media, que es 90 kilómetros sobre hora. Entonces, ¿cuál sería la incógnita? Pues la incógnita en este caso sería el tiempo.
Entonces, si nosotros recordamos el tiempo, desde el inicio, es distancia dividido velocidad. ¿Y cuánto sería nuestra distancia? Pues nuestra distancia es 400 kilómetros. Y nuestra velocidad es de 90 kilómetros sobre hora. Bueno, entonces dividimos esto, 400 dividido 90, y esto nos queda 4.44. Ahora para la dimensional lo voy a trabajar aquí aparte. Tenemos arriba kilómetros y abajo kilómetros sobre hora. Ponemos denominador 1 porque no tiene, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar kilómetros por hora y abajo kilómetros. Aunque podemos cancelar kilómetros en ambos lados y nos queda como resultado horas. Y esa es una medida de tiempo. Tal vez como acá ya terminaría la parte de movimiento rectilíneo uniforme, me gustaría hacer un ejemplo de qué pasaría con la velocidad de la luz. Entonces voy a dibujar, en el caso de que aquí tengamos la Tierra. Nosotros sabemos de que la Tierra, pues la mayoría de lo que está compuesto la Tierra es de agua, y pues también tenemos nuestra parte verde, ¿verdad? Entonces imaginémonos de que aquí estamos señalando esa parte verde, aquí hay más parte verde y acá hay más parte verde. Entonces muy lejano a la Tierra, a miles de kilómetros, tenemos el Sol, que está a bastante distancia de la Tierra. Ahora, la pregunta es, porque el Sol manda rayos conocidos como fotones de luz hacia la Tierra, que es cuando nosotros miramos la parte del día. Entonces es importante que nosotros miremos cuánto tiempo tardarían esos fotones al llegar a la Tierra. Estimar la distancia que hay entre la Tierra y Sol, pues la Unión Astronómica Internacional decidió adoptar una medida exacta y crearon una medida, la cual es un UA, que es una unidad astronómica, que es lo que tiene la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Ahora, viéndola en metros, la cantidad se representa de la siguiente manera. Entonces, si podemos ver la distancia que hay entre el Sol y la Tierra en metros, es 149.597 millones 870.700 metros. Y otra cosa que nosotros tenemos es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Bueno, entonces como queremos saber cuánto tarda cada fotón al llegar a la Tierra, vamos a necesitar de hacer algunos cálculos. Entonces voy a utilizar una calculadora. Y pues el tiempo, según lo que habíamos establecido, es distancia partido velocidad. La distancia la vamos a colocar acá. Y la velocidad la vamos a colocar acá. Y pues vamos a
a hacer la división para encontrar cuánto tiempo tarda esa cantidad en llegar acá. Entonces voy a colocar los datos en mi calculadora. Y esto nos queda, ustedes lo pueden revisar en su calculadora, 498.66. Y si miramos la parte de dimensionales, tenemos, lo voy a hacer acá porque no me queda espacio abajo, metros dividido metros sobre segundos. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, nos queda metros por segundos arriba y abajo metros. Cancelándolo, entonces esta medida está dada en segundos. Si nosotros queremos ver la cantidad en minutos, podemos hacer la división de que 60 segundos equivalen a un minuto, para verlo en minutos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la división y nos queda que es 8.31 minutos, que es lo que tarda un fotón en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Voy a corroborar datos nada más. Sí, exacto. Entonces esto es lo que tarda un fotón de luz al llegar hacia la Tierra. Espero les sirva y muchas gracias.